Fíjate que si se ponen superordenadores a simular millones de interacciones de supervivencia despiadada, buscando la táctica definitiva para dominar en un entorno hostil, La típica simulación fría, claro. exacto, pues la estrategia ganadora absoluta a largo plazo resulta que no es la más agresiva, y tampoco la más engañosa o maquiavélica. Que va para O nada. sea, la matemática más implacable nos demuestra que la estrategia ganadora por excelencia es, asombrosamente, la amabilidad. Y es una de las grandes paradojas de la ciencia moderna, fíjate, porque la matemática más fría y calculadora del mundo nos revela que la cooperación y la empatía son, digamos, las herramientas tácticas más egoístamente óptimas. Sí, O sea, la mejor manera de garantizar tu propia supervivencia. totalmente. Y bueno, el objetivo de nuestro análisis a fondo de hoy es ver cómo esta realidad científica, que a los académicos les costó décadas probar con ecuaciones loquísimas, se explica de manera cristalina en un sencillo cuento de buenas noches. Es fascinante. El documento que centra nuestra inmersión profunda hoy se titula Nasruddin y los animalitos, el juego de ser amigos, que es un relato escrito originalmente para un niño llamado Santi. Y a ver, cualquiera que haya estudiado un poco los fundamentos de la economía o de la ciencia política, pues conoce de sobra conceptos como el dilema del prisionero o el equilibrio de Nash. Claro, son clásicos. Eso es. Pero lo verdaderamente fascinante de estas fuentes no es la teoría en sí, sino el vehículo narrativo que utilizan. El cuento tiene una estructura que recuerda inevitablemente a los inmensos vitrales de las catedrales góticas clásicas. Ya. Y esa analogía visual del vitral es, vamos, es fundamental para entender la genialidad de este texto. Porque cuando entras en una catedral gótica, esos colores deslumbrantes, Los rojos, los azules. exacto, los rubí, los azules cobalto, pues no tendrían el menor impacto si no fuera por la abrumadora oscuridad del interior del templo. Y sobre todo por el grueso plomo negro que enmarca y sostiene cada pequeña pieza de cristal. Claro, el contraste es lo que le da sentido. Eso es. La luz necesita imperiosamente del contraste de la oscuridad para cobrar un sentido casi divino, y este cuento hace exactamente eso. O sea, utiliza un fondo de oscuridad literal y desesperanza para ir encajando piezas brillantes de sabiduría. Piezas que juntas forman una estructura matemática perfecta. Es que es una síntesis magistral, la verdad. Sí, sí. Traslada toda esta angustia de optimizar recursos finitos a la figura de unos pequeños animales discutiendo en la inmensidad del desierto. Y logra demostrar que, bueno, que la verdad profunda sobre cómo interactuamos no necesita ninguna jerga académica impenetrable. Totalmente. Y la forma en que el texto construye ese fondo negro inicial, ese marco de plomo oscuro que decíamos, pues establece el escenario a la perfección. A ver, sitúanos un poco. Pues las fuentes nos ponen en una noche gélida y cerrada en medio del desierto, y por allí viaja el sabio Nasruddin montado en su inseparable burro, Chumpa. El famoso burro. Claro, y en medio de ese silencio y esa oscuridad casi absolutos, escuchan unas voces alteradas. Son un zorro, un cuervo y un conejito, que están enzarzados en una disputa sobre cómo repartir un recurso inesperado. Una nuez enorme que acaban de encontrar, ¿no? Exacto, una nuez gigante. Y es la representación clásica del conflicto por los recursos escasos. Pero lo verdaderamente brillante aquí es cómo el texto codifica la parálisis defensiva en la psicología de cada animal. Los trata casi como si fueran variables en una fórmula matemática. Sí, sí, totalmente. O sea, el zorro representa la pura maximización agresiva. Su instinto le dicta apoderarse de todo para él solo. El cuervo, por su parte, evalúa la situación y piensa en coger la nuez y llevársela volando. Evitar el problema. Eso es la representación de la evasión, de buscar una ventaja inalcanzable, abandonando el sistema. Y finalmente está el conejito, que es el eslabón más débil, y su posición es estrictamente defensiva por miedo a ser explotado. Claro, y nadie cede un milímetro. Es un engranaje que está completamente atascado por la desconfianza mutua. Y al observar esta escena, desde su burro, Nasruddin sonríe e introduce el diagnóstico. Dice que los animales están atrapados en el juego de la nuez. Que es una traducción bellísima del dilema del prisionero. Fíjate. Totalmente. Porque la dinámica subyacente es que si todos deciden cooperar y compartir, obtienen un beneficio global óptimo. O sea, todos comen y evitan gastar energía en pelear. Pero la desconfianza introduce el veneno en el sistema.
Ya, el miedo. Exacto. El miedo a que el otro traicione hace que la opción de robar parezca la única forma de no quedarse con las manos vacías. Pero, a ver, espera, porque si analizamos al zorro, desde la pura lógica evolutiva, su reacción es impecable. Desarrolla eso. Pues que el desierto no perdona la debilidad, o sea, al intentar llevarse la nuez, no está siendo malvado ni irracional. Está asegurando su propia ingesta calórica en un entorno que es muy hostil. Claro, su supervivencia. Eso es. Entonces, ¿en qué momento la teoría de juegos decide que la supervivencia básica y el instinto de autopreservación son, no sé, un error táctico que los lleva a una trampa? Pues esa es la clave que hace que el dilema sea tan destructivo. El zorro actúa de forma racional desde una perspectiva estrictamente aislada, vale, individual. El problema mecánico aquí es que el ecosistema no está aislado. Ah, vale. Claro, si el zorro decide robar, el cuervo, que es igual de calculador, anticipa ese movimiento y también decide robar. Y cuando dos actores eligen la traición simultánea para protegerse, el resultado mecánico es la destrucción del recurso. Se quedan sin nada. Exacto. Se pelean, la nuez se pierde en la arena y ambos terminan con un saldo calórico de 0, habiendo gastado además una energía vital enorme en la contienda. Madre mía. Es como si, como si estuvieran atrapados en una habitación a oscuras, llena de peligros, y nadie quisiera encender una cerilla por miedo a revelar su posición. Exactamente, por miedo a ser atacado en ese primer segundo de vulnerabilidad. Y el resultado es que todos se quedan a oscuras y muertos de frío. Y ese es nuestro inmenso fondo negro. Ese es el plomo que amenaza con asfixiar la imagen, ¿no? Una noche en el desierto dominada por un sistema donde la lógica individual pues conduce inevitablemente al colapso colectivo. Y para salir de esa oscuridad paralizante, es necesario que alguien rompa el ciclo. Alguien tiene que colocar la primera pieza de cristal luminoso que perfore ese plomo negro del que hablabas. Alguien tiene que encender la luz. Eso es. Y en el relato ese catalizador llega con Lenteja, una tortuga sabia que se acerca al grupo. Nasruddin interviene y explica que el problema a resolver no es geométrico, o sea, no es cómo partir la nuez. Claro, es relacional. Exacto. La barrera invisible es que nadie está dispuesto a asumir el riesgo del primer movimiento. Y resulta súper poético que sea precisamente Lenteja, una tortuga, quien dé el paso, ¿no? Totalmente. O sea, un animal que lleva su propia armadura a cuestas. Me parece una metáfora fantástica de que hace falta tener una gran seguridad interna para permitirse ser vulnerable frente a los demás. Qué buena observación, sí. Ella avanza y pone ese primer cristal brillante, al declarar, yo confío, yo comparto primero. Y al hacerlo desencadena lo que el documento llama el truco mágico de copiar bondad. Que ese truco mágico no es otra cosa que la traslación de una de las estrategias algorítmicas más famosas e importantes de la historia. La estrategia tit for tat, que en español solemos traducir como haz lo mismo o toma y daca. Ah, sí. La lenteja confía y no ataca. El conejito, al ver ese movimiento pacífico, pues la copia. El cuervo, que registra que la interacción es segura, también copia la actitud. Se va contagiando. Exacto. Y finalmente, el zorro, que es puramente calculador, observa que integrarse en esta red de cooperación le garantiza alimento sin gasto de energía en combates. Así que también la copia. Es que es flipante. Y las fuentes desglosan esta estrategia en dos normas operativas que parecen casi infantiles. O sea, el paso 1 es empezar siendo amable. Y el paso 2 es copiar exactamente lo que hizo el oponente en el turno anterior. Así de simple. Y lo deslumbrante de los datos que aportan los documentos es como los torneos de ordenadores de los años 80 validaron esto. Uy, sí, los torneos de Axelrod. Exacto. Cuando los investigadores metieron miles de programas informáticos, algunos diseñados para traicionar de forma despiadada, otros para engañar con patrones complejísimos. Algoritmos súper avanzados, sí. Pues el algoritmo que dominó absolutamente a todos los demás fue este simple código de 2 líneas. Es que el mecanismo por el cual tit for tat triunfa de forma tan aplastante es fascinante. Funciona como un espejo implacable, ¿sabes? Ya, claro. Al empezar siendo amable, abre la puerta a maximizar los beneficios de la cooperación a largo plazo. Pero si el oponente decide traicionar, el algoritmo responde traicionando en el siguiente turno. O sea, no permite la explotación. Te la devuelve, vamos. Exacto. Sin embargo, en el instante en el que el oponente vuelve a cooperar, el algoritmo perdona inmediatamente y vuelve a cooperar. Así que obliga mecánicamente al oponente a darse cuenta de que traicionar solo destruye sus propios beneficios futuros.
Vale, pero a ver, si analizamos la mecánica puramente reflectiva del espejo, aquí surge un problema grave. A ver, dime. Pues pensemos en un entorno ruidoso, en el mundo real. ¿Qué ocurre si se produce un fallo de comunicación? Un error humano, digamos. Claro, supongamos que por un malentendido en la oscuridad del desierto, pues el cuervo tropieza y parece que intenta robar la nuez, aunque no fuera su intención. ¿Vale? Si la regla es copiar estrictamente, la tortuga copia y castiga. El cuervo, al ser castigado, devuelve el castigo. O sea, ¿no convierte esto la estrategia en una máquina de crear ciclos de venganza infinita y colapso del sistema? Pues fíjate que es una objeción fundamental y de hecho en las simulaciones por ordenador ese ruido o error en el sistema efectivamente puede destruir ecosistemas enteros sumiéndolos en espirales de represalias donde nadie gana. Claro, se quedan atascados devolviéndosela. Eso es. Y es aquí donde la profundidad del paso 1 de Lenteja revela su verdadero poder. Empieza siendo amable. No es solo la instrucción de arranque para el primer minuto de la simulación. Ah, o sea que no es una táctica de un solo uso. ¿Qué va? Exacto. En las versiones matemáticas más robustas de esta estrategia se introduce una variable crucial, que es el perdón ocasional. Ah, vale. Esto significa que, incluso frente a una aparente traición continua producto de ese ruido del sistema, el algoritmo vuelve a aplicar el paso 1 de forma deliberada. Reinicia el juego, digamos. Eso es, decide ser el primero en confiar nuevamente, absorbiendo un pequeño riesgo temporal para reiniciar el sistema. Ese perdón actúa como un cortafuegos mecánico contra los ciclos de venganza. ¡Qué interesante! La disposición a dar ese primer paso amable es el pilar estructural que impide que todo el vitral colapse bajo su propio peso. Y a medida que cada animal adopta esta mecánica de espejo perdonador, pues se va añadiendo una nueva pieza de color al marco. O sea, ya no son fragmentos sueltos y asustados rodeados por la oscuridad, ¿no? Claro, ya hay una imagen. Están ensamblando una estructura interconectada, lo que nos lleva al clímax del relato de Santi. Con el sistema de cooperación funcionando, logran partir la inmensa nuez en 5 pedazos idénticos. ¿Un final feliz? Sí, y el texto subraya que, al comer juntos, descubren que el alimento sabe infinitamente mejor que si lo hubieran consumido solos, escondidos en las sombras. Y Nasruddin revela entonces el verdadero aprendizaje. O sea, la nuez era simplemente el medio, el verdadero festín era la construcción de esa red de confianza. Totalmente. Y con ello, el cuento ilustra maravillosamente el famoso equilibrio de Nash, formulado por el matemático John Nash. Y el equilibrio de Nash a menudo se explica en la universidad como algo enormemente denso, ¿verdad? Lleno de matrices, derivadas y un rollo incomprensible. Insufrible a veces, sí. Pero la síntesis que hacen las fuentes es brillante. O sea, te dicen que es ese estado donde ningún participante puede mejorar su situación cambiando únicamente su propia decisión. Fíjate, pensemos en el equilibrio de Nash no como un concepto abstracto, sino como la arquitectura física del propio vitral que mencionabas antes. Vale. Específicamente como un arco de piedra o de cristal perfecto. En un arco, la fuerza de gravedad que empuja cada pieza hacia abajo, que representaría el interés egoísta de cada animal. El peso de cada uno, claro. Exacto. Pues esa fuerza es redirigida por la forma de las piedras para sostener a las demás. Si una sola piedra, digamos el zorro, decide moverse y abandonar su posición cooperativa para intentar robar más, el arco entero se desmorona. Y el zorro terminaría aplastado bajo los escombros de la pérdida de toda cooperación futura. O sea, al intentar maximizar su beneficio unilateralmente, destruye el multiplicador que le otorga la red. Cae de nuevo a su línea base de supervivencia. Exacto, precaria y solitaria. Es una explicación mecánica impecable. Y el documento integra maravillosamente las lecciones de cada personaje en este concepto del arco de cristal, sin necesidad de hacer una lista como un manual de instrucciones. Así es. Porque cuando el cuervo comprende la dinámica, se da cuenta de que volar solo y evadir el conflicto no es realmente una victoria. No ganas nada. Claro, la evasión simplemente te saca del sistema. Evitas el riesgo, sí, pero eliminas cualquier posibilidad de acceder a los rendimientos multiplicados de la cooperación. Optar por no jugar es matemáticamente una estrategia subóptima. Y por el lado contrario, pues el conejito aprende que copiar la bondad y sumarse al sistema cooperativo crea un escudo defensivo muchísimo más resistente que el aislamiento basado en el miedo. Totalmente. Cada uno asume su rol en el arco.
Y todo esto culmina con Nasruddin enunciando una frase que, encapsula todo el peso de las fuentes. Dice, la cooperación es magia matemática. Me encanta esa frase. Es buenísima. El juego más sofisticado e inteligente no consiste en aniquilar o vencer a todos los demás, sino en encontrar la configuración exacta donde la estructura se sostiene sola porque todos obtienen beneficios. Es que solemos cometer el error de percibir las matemáticas, la teoría de juegos y la economía evolutiva como disciplinas súper cínicas y despiadadas. Sí, como frías. Como ese desierto helado que asume lo peor de la naturaleza humana, ¿verdad? Se tiende a pensar que el cálculo racional y frío siempre nos va a empujar hacia el egoísmo y la explotación del prójimo. Ya, pero la conclusión de este análisis revierte ese paradigma por completo, porque cuando se aplican el rigor matemático y la lógica algorítmica hasta sus últimas consecuencias, cuando se corren esos millones de simulaciones buscando la ventaja definitiva, ¿Qué pasa? pues que la conclusión más gélida y aplastante es que la empatía y la confianza son el pináculo de la tecnología de supervivencia. O sea, la luz brillante que compone este vitral no es una ilusión poética para tranquilizar a los niños antes de dormir. No. Es la estructura más resistente y eficiente que existe en el universo táctico. Y el viaje que proponen los documentos es sumamente completo. Fíjate que se parte de la desconfianza instintiva, de ese instinto primitivo que nos paraliza en el dilema del prisionero. El fondo negro. Eso es, para luego usar la estrategia del espejo, del tit for tat, como la herramienta de construcción. Esa táctica, impulsada por la valentía de asumir el riesgo inicial de confiar, pues va uniendo las piezas de cristal hasta formar el arco inamovible del equilibrio de Nash. Es brutal. Todo un tratado de teoría de juegos superior, codificado en las peripecias de un burro, una tortuga y un puñado de animales del desierto. Y bueno, la relevancia de desgranar esta mecánica, para quienes nos escucha, radica en que todo el mundo se enfrenta a constantes juegos de la nuez en la vida cotidiana. Cada interacción social tiene el potencial de convertirse en ese desierto oscuro. Se observa de manera constante, todos los días. Totalmente. Ocurre en el tráfico diario, cuando los conductores bloquean los cruces porque nadie quiere ceder un metro por miedo a perder su posición. Y provocan un atasco masivo. Exacto, un atasco donde todos llegan tarde. Y ocurre también en las dinámicas corporativas, cuando los distintos departamentos de una empresa pues ocultan información vital para destacar individualmente. Llevando a pérdidas millonarias globales para la empresa, claro. Eso es. Sistemáticamente, la sociedad se encierra por voluntad propia en la trampa del dilema del prisionero. Y por eso, el aprendizaje fundamental que destila la teoría de juegos a través de Nasruddin es que dar ese paso inicial hacia la vulnerabilidad, ser quien ofrece el primer gesto de colaboración, está muy lejos de ser una muestra de ingenuidad o de debilidad. De ser un pardillo, ¿no? Exacto. Porque, matemáticamente, es la jugada del actor intelectualmente superior en la sala. Quien tiene la capacidad de ceder primero no está regalando su poder. Al contrario. Está reconfigurando mecánicamente las reglas del ecosistema para forzar un equilibrio de Nash, donde los beneficios individuales se potencian. Está colocando la pieza de cristal clave que transforma un escenario de miedo en una estructura estable. Es quien diseña el marco para que el resto de los actores se vean obligados, por pura lógica, a seguir el patrón cooperativo. Idea que se asoma más allá de los márgenes de las propias fuentes. Si la ciencia, a través de simulaciones irrefutables y matemáticas puras, ha demostrado más allá de toda duda que la cooperación y el acto de ser el primero en confiar constituyen la estrategia operativa suprema, ¿Sí? ¿por qué la gran mayoría de los sistemas económicos, de las estructuras corporativas e incluso los modelos educativos están diseñados bajo la premisa de que el ser humano es inherentemente un zorro egoísta? Es una gran pregunta. ¿Verdad? Asumiendo que estamos obsesionados con maximizar el beneficio a costa de los demás. O sea, ¿cómo cambiaría la sociedad si se decidiera rediseñar las instituciones? No levantando muros para protegerse de supuestos depredadores, sino integrando la magia matemática de Nasruddin en su núcleo. Asumiendo de partida que somos seres capaces y deseosos de cooperar. Exacto, para multiplicar los resultados. Contemplar la posibilidad de construir un mundo basado en la certeza matemática de la amabilidad sería indudablemente una inmersión profunda que todos deberíamos hacer.